¿Es esta su firma? Yes. ¿Es esta su firma? Yes. ¿Esta? Yes. Gracias. Le van a tomar la huella digital. Una vez más. Una vez más. No, no es más. El judgment. Agárralo. Limpia los dedos, por favor. Así. Dame esto. Y no muy fuerte en el papel. Gracias. That's exactly right, man. ¿Que yo lo hago? Ok, gracias. You can just wait right here. Bueno, que tengan buen día. No, espérate, señor. Momento. Okay, I've got the all the essential paperwork. So let me just take the plea and then I'll email you the paperwork after we're finished with the plea. Is that okay with you guys? Judge, don't forget we have a Spanish interpreter and she's right here. Right here. Okay. Can you raise your right hand, man? Do you swear that you will translate from English to Spanish, Spanish to English to the best of your ability for Antonio Morales in this cause number 23-03-00060-CRK? I do, Your Honor. Okay. What I'm going to ask you to do is explain to him that I'm going to speak English and that you're going to translate everything into Spanish. Even if he understands what I'm saying, he is to wait till you completely translate everything into Spanish before he answers and then answer only in Spanish. Can you do that for me? El juez me pide que le explique. Yo como juez voy a hablar únicamente en inglés. Usted tiene que esperarse hasta que el intérprete termine de interpretar antes de contestar en español y el intérprete interpretar al inglés. No hablemos uno al mismo tiempo. Por favor, escuche, aunque entienda, espérese hasta que termine el intérprete. ¿De acuerdo? And can I ask the prosecutor what the indictment is on this case? What is the offense? ¿Qué ofensa? Ms. It was Finney? indicted, Judge, as aggravated sexual assault. We're proceeding on the lesser included offense of sexual assault, a second degree. El juez pregunta ofensa. Señoría, este era abuso sexual con So agravantes. you're going to reduce it from an aggravated to regular, which will be bringing it down from a first or second. And do you have any enhancement paragraphs? The enhancements will be waived, Judge. Enhancements will be waived. Judge, she's trying to interpret this to the defendant right now. It takes a little bit of time. Y lo que hemos hecho es hemos quitado los agravantes, por lo que se convierte en un delito menor, perdón, delito mayor de segundo grado. Y el juez dice, ok, no hay ningún tipo de aumentos. No, eso lo quitamos. Okay, are you ready to go? ¿Estamos listos? Is your name Antonio Yes. Morales? ¿Es su nombre Antonio Morales? Sí. Yes. Okay. But excuse me, I need to swear you in, Mr. Morales. Can you raise your right hand? As best Gracias, you señor. That's all You I swear can that do. the testimony you're about to give me will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Ante Dios, que el testimonio que da en ese caso es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. I do. Okay. Is your name Antonio Morales? ¿Tu nombre es Antonio Morales? Yes. Are you the same Antonio Morales who in this cause number 23-03-00060-CRK, who in this cause number is indicted with the offense of aggravated sexual assault? Es usted el mismo Antonio Morales en el número de caso 23-03-00060-CRK, quien tiene una acusación formal con este número de causa por agravio sexual con agravantes? Sí. Yes. Does the state have a motion in this case? State makes a motion to reduce the charge to a lesser included offense of sexual assault. Okay, El state's motion Estado is tiene granted. una Go ahead, I'm sorry. moción que hacer.
Sí, el Estado tiene la moción de reducir este cargo para que sea un cargo con cargos menores, es decir, que se reduzca a abuso sexual. Muy bien, así entiendo la. And the state is waiving the enhancement paragraphs. Is that correct? That is correct. Y el Estado está quitando ese aumento de agravantes. Sí, ¿eso es correcto? Es correcto. So then, the offense of just regular sexual assault is a second-degree felony, and it's possible in your case that you could be punished anywhere from a minimum of 2 years in prison up to a maximum of 20 years in prison. And in addition, there's a fine possible up to $10,000. Do you understand what you are charged with and what the possible punishment could be in your case? Muy bien, entonces, el caso de usted se está considerando únicamente como la ofensa de abuso sexual, que es un delito mayor de segundo grado. Hay la posibilidad de que usted sea castigado con un mínimo de 2 años hasta un máximo de 20 años en la prisión y una multa que puede llegar hasta $10,000. ¿Entiende usted los cargos que hay en contra de usted y el rango de castigo para este tipo de ofensa? Yes. I have before me a document that is entitled the Trial Court Certification of Defendant's Right of Appeal that you have signed and your attorney has signed. Tengo aquí frente a mí un documento que se llama la certificación de juicio de los derechos de un acusado y sus derechos de apelación, que está firmada por usted y por su abogado. Do you understand that when you signed this paper, what you did was you told me, Judge, I understand that if my attorney makes a plea bargain agreement for me with the prosecutor, if you follow that plea bargain, I understand I will not have a right to appeal. Do you understand that, sir? Usted entiende que al firmar ese documento es similar a que usted me estuviera diciendo a mí, señor juez, yo entiendo que mi abogado y platicó con el abogado del Estado y llegamos a un convenio declaratorio donde si usted como juez acepta este acuerdo que tenemos, yo ya no podría apelar esta decisión. ¿Entiende usted eso? Yes. Okay. I have another document in front of me that is called consent to video conference for the plea in this case that you have signed and your attorney has signed. Tengo aquí también frente a mí un documento que se llama consentimiento de una audiencia a través de videoconferencia y que se haga su declaración a través de videoconferencia firmado por usted y por su abogado. When you signed this document, what you did was you told me, Judge, it's okay to do this by video. We do not have to do it in open court. Is that correct? Cuando usted firmó este documento, usted me dijo a mí, señor juez, yo quiero que este caso se haga a través de videoconferencia y no necesariamente en la corte. ¿Está de acuerdo con esto? Yes. And also have now in front of me a document that is entitled Written Waiver and Consent to Stipulation of Testimonies. And again, both you and your attorney have signed this document. También tengo otro documento frente a mí que se llama renuncias por escrito y su consentimiento de testimonio, que también está firmado tanto por usted como por su abogado. Did your attorney explain this document to you? ¿Su abogado le explicó a usted este documento? Sí. Yes. Do you understand it? ¿Lo entendió? Sí. Yes. Are you a citizen of this country? ¿Es usted ciudadano de este país? No. No. Do you understand that a plea of guilty or a finding of guilty could affect your immigration status in this country? ¿Entiende usted que una declaración de culpable o que lo encuentren a usted culpable puede tener consecuencias migratorias? Sí. Yes. In other words, if you have a green card, it is possible you could lose your green card. It is possible you could lose your right to become a naturalized American citizen. It is also possible that you could be deported. You understand those three possibilities? En otras palabras, eso quiere decir que es posible que si usted tiene una tarjeta verde que le puedan perder esa tarjeta verde, o es posible que a usted no le permitan naturalizarse en este país, o es posible que a usted lo deporten. ¿Entiende usted esto? Sí. Yes. Mr. Cook, did you talk to your client about his immigration situation? I did, Your Honor. And he Señor understands abogado. the possible consequences. He does, Your Honor. Okay. Señor abogado, habló con su
las consecuencias migratorias? Sí. ¿Y entiende las posibles consecuencias negativas? Sí, su señoría. When you sign this document, which is titled States Exhibit Number 1, what you did, among other things, was you gave up all your rights. Cuando usted firmó este documento, que se llama el documento que está marcado como documento de prueba número 1 por parte del Estado, al firmar usted este documento, usted está renunciando a sus derechos. Among the Right. rights you gave up, Ujú. you gave up the right to remain silent. You gave up the right to have a jury trial. You gave up the right to have the witnesses brought into court. And you gave up the right to have your attorney asking questions. You understand? Those are among the rights you gave up. ¿Entiende usted que al firmar este documento usted está renunciando al derecho de permanecer en silencio, al derecho de tener un juicio conjurado, al derecho de que traigan a los testigos y se le hagan preguntas a los testigos, entre algunos de los derechos que usted está dejando a un lado? ¿Entiende esto? Sí. Yes. This document has been marked State Exhibit Number 1. Does the state wish to offer State Exhibit Number 1? Yes, we do, Your Honor. No objection. Your Honor. Objections? There'll be no objections. State Exhibit Number 1 is admitted. So then, to the offense of sexual assault, a second-degree felony, how do you plead, sir? Guilty, not guilty, or no contest? Muy bien. Este documento de prueba lo quiere presentar el Estado, si su señoría, la defensa tiene alguna objeción. No tenemos objeción. Muy bien. No habiendo objeción, se admite este documento. Señor, a esta ofensa de abuso sexual, que es un delito mayor de segundo grado, ¿cómo se declara usted? ¿Culpable, no culpable o no me opongo? No me opongo. ¿Qué significa? What does no contest mean? Okay, is that the plea bargain? I need to ask the state and the defense. El No. acuerdo negociado es a cambio de que usted se declare culpable. Ok, guilty. Okay, has anybody forced you to enter this plea? ¿Hay alguien que lo haya forzado a usted a declararse? Nah. Besides the plea bargain that should lower a gap for you, has anyone promised you anything in order to get you to enter this plea? Aparte del acuerdo negociado que usted tiene con el Estado, ¿hay alguien que le haya ofrecido algo a cambio de que usted se declare? No. Are you entering your plea of your own free will? ¿Está haciendo esta declaración por su libre y plena voluntad? Estoy tratando. I'm trying. I need an answer, sir. Are you doing this of your own free will? Necesito una respuesta, señor. ¿Está haciendo Dice esto que por su sí. libre y plena voluntad? Yeah. Okay. Is there a plea bargain in this case? Can I ask the state to please recite it? Yes, Your Honor. We have a recommendation of 6 years in TDCJ to run consecutive with cause number D1 DC 08-300-366 out of the 147th District Court of Travis County, Texas. He'll get credit for 75 days, no fine, and the defendant's responsible for court costs. Is that your understanding of the plea bargain in this case, Mr. Cook? It is, Your Honor. Do you agree to this, Mr. Morales? Muy bien. Necesito que me digan cuál es el acuerdo negociado que existe. El acuerdo negociado, señoría, es la recomendación de 6 años en TDCJ y que este caso corra concurrentemente con el caso número D1DC08-300366. Este es un caso del condado de Travis, de la Corte 147ª. Se le darán 75 días de crédito, no multa, pero habrá que pagar el costo de la corte. Señor abogado, ¿esto es lo que usted entiende del acuerdo negociado que existe? Sí, su señoría. Do you agree to this, Mr. Morales? Señor Morales, ¿usted está de acuerdo que ese es el acuerdo? Sí, pero ¿cómo dice que pagarle a la corte? Yes, but what are you saying about paying the court? There's be some court costs that will be assessed. I don't know what they will be, but there'll be some court costs assessed that you'll be responsible for later. Hay una cierta costo de la corte que se va a evaluar. No sé exactamente cuál es, pero quizá habrá un costo de la corte. Pero pagar aquí lo que está pasando aquí ahorita o
But to pay here, what's happening here right now, or what? Mr. Cook, I can't really be a lawyer for this case. Mr. Cook, can you explain this to your client, please? Señor Morales, yo no puedo ser su abogado le va a explicar esto. Cost associated, you're not gonna take it off his books if he has any money, if not, it'll be on his pool. Hay un cierto cantidad que está relacionada, asociada con este cargo del costo de la corte. No lo tiene que pagar. Quizás si tiene usted en los libros algo de dinero, a lo mejor le pueden bajar algo de ahí, pero si no, hasta con pero le voy a explicar. Yeah, there you go. All right, that's fine. Okay, so then the court having heard you plead guilty, the court will follow the plea bargain. I sent you to 6 years in TDC. Says a $0 fine plus court costs. This case will run consecutive to cause number D-1-DC-08-300366 out of the 147th District Court of Travis County. The court will grant you 75 days of credit for time served as of today. Is there anything else I need to put on the record for the state? I'm sorry. Muy bien, esta corte, después de haber escuchado su declaración de culpable y el testimonio, en este momento voy a aceptar el acuerdo negociado que existe entre usted y el Estado y lo sentencio entonces a 6 años en TDCJ. Este caso correrá consecutivamente con el caso D1-DC-08-3000366, que es del condado de Travis, de la 147ª Corte. Le apruebo a que tenga 75 días de crédito como tiempo servido y el costo de la corte. ¿Hay algo más que tenga que decir el Estado? Nothing further from the state. Anything else from the defense? No, Your Honor. And ¿Hay algo más que tenga que decir el Estado? No, that would be señoría. all, Mr. Morales. Thank you very much. You can be excused. Muy bien, es todo para usted. Buena suerte. And let me thank the interpreter for excellent interpretation. You did a great job. Thank you very much. Thank you, Judge. May I say hello to your court reporter? You can.